¿Sabes qué hacer en la primera clase? ¿Sabes cuáles son las variables que te puedes encontrar? ¿Qué debes tener en cuenta? En este vídeo te cuento cómo llevo yo a cabo la primera clase, qué técnicas utilizo para que los alumnos pronuncien sus primeras palabras en español y cómo conseguir un grupo cohesionado. También te hago algunas recomendaciones importantes para corregir errores en un día tan especial como es la primera clase de español. Espero que mis conocimientos y mi experiencia te sirvan de algo. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás temas dedicados a la enseñanza de idiomas. No te pierdas ninguno, así que suscríbete y dale a la campanita. Antes de tener nuestra primera clase, sería conveniente obtener toda la información posible sobre nuestro grupo. Pero, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuáles son las variables que se pueden presentar? Vamos a ver primero los parámetros que son relevantes para una primera clase. Según la institución en la que trabajes, el número de alumnos será diferente. Puedes tener grupos de más de 20 personas, grupos medianos entre 10 y 15, grupos de 6 a 9, de 3 a 5 o incluso tener un solo alumno. La duración de cada clase también puede variar. Puede ser de 1 hora, hora y media, 2 horas o incluso más si se trata de un curso intensivo. El conocimiento personal también influye en la primera clase. ¿Se trata de alumnos que ya conozco de cursos anteriores? ¿Ellos se conocen y yo soy la nueva? ¿O nadie se conoce y todo es nuevo para todos? En cuanto al bagaje educativo de los alumnos, nos podemos encontrar con que no saben leer ni escribir en su lengua materna. Saben leer y escribir, pero no conocen el alfabeto latino. Conocen el alfabeto latino a través de su lengua o de una lengua extranjera que lo contiene. Y por último, conocen otra lengua románica que les puede ayudar a entender mejor el español. Pero la circunstancia más importante que quiero saber antes de mi primera clase es la lengua de comunicación que se va a utilizar para organizar a los alumnos, darles instrucciones o explicaciones. Aquí tenemos dos alternativas. Una, la comunicación es posible porque hablo la lengua de los alumnos. Por ejemplo, si doy clases a alemanes en Alemania y yo hablo alemán. O tenemos una lengua en común. Por ejemplo, hablo inglés con alumnos ucranianos. Y por último, cuando el grupo ya tiene un nivel de lengua que me permite hablar español con ellos. El otro caso es que la comunicación no sea posible porque no hablo la lengua de mis alumnos. Por ejemplo, si he llegado hace poco al país de mis alumnos y todavía no hablo su lengua y no tenemos ninguna lengua en común. O bien, se trata de un grupo multilingüe y son principiantes totales. Por ejemplo, si doy clases a refugiados en España y no conozco ninguna de las lenguas que hablan ellos. Algunos de los puntos mencionados puedes conocerlos con antelación, como la duración de la clase o el número de alumnos. Pero es posible que no sepas nada del grupo que te vas a encontrar, como si puedes comunicar con ellos o si conocen el alfabeto latino. En cualquier caso, te voy a mostrar una técnica para que sea cual sea la situación en la que te encuentres, puedas salir victoriosa de tu primera clase. Para ello nos vamos a fijar dos objetivos principales. 1. Conseguir que los alumnos salgan de su primera clase con la sensación de que han hablado español desde el primer momento. 2. Comenzar a crear una buena cohesión de grupo. Como adultos, a menudo no le damos importancia a la cohesión de grupo. Pensamos que eso ya se dará de forma automática, pero en realidad, si no hacemos algo para conseguirlo, pasarán las clases y los alumnos no se conocerán entre ellos. No habrá confianza y, lo que es peor, pueden crearse rivalidades y prejuicios. Es importante no solo aprender la lengua, sino crear lazos que inviten a la cooperación y a la necesidad de ayudarse mutuamente. Y es que, aunque todos partan del mismo punto de conocimientos, pronto se dividirán entre los que aprenden más rápidamente y los más rezagados. En un grupo cohesionado, la participación es mayor. La vergüenza que todos sentimos al hablar una lengua extranjera se reduce considerablemente si hay confianza
y si los demás no son esos desconocidos que nos juzgan o incluso se ríen de nosotros. Entonces podemos participar en la clase de una forma más relajada o incluso podemos pasárnoslo bien. Pero ¿cómo se consigue la cohesión de grupo? Mi táctica personal es distribuir a los alumnos en grupos de 3 o 4 personas para realizar actividades grupales y en cada nueva actividad redistribuirlos para que todos interactúen con todos. Además, suelo darles más tiempo del necesario para que tengan la oportunidad de hablar entre ellos de sus cosas personales, por ejemplo, de las dificultades que tienen con el idioma o de sus actividades fuera de clase. Te voy a mostrar cómo consigo yo que hablen español desde el principio y crear una cohesión de grupo con un ejemplo concreto en el que voy a elegir el tipo de grupo con el que me he encontrado más frecuentemente. Clases presenciales de 90 minutos. Grupo de 10 a 15 alumnos. Comunicación posible. Hablo la lengua del alumno. Nivel principiantes. Nadie se conoce. Tienen formación educativa variada. Conocen el alfabeto latino. Han aprendido otras lenguas extranjeras. ¡Vamos allá! La primera clase comienza con el problema de que algunos alumnos no conocen el entorno del aula y pueden llegar tarde. Hay que tener comprensión con eso, pero también hay que avisar de que vamos a empezar puntualmente en las próximas clases. En definitiva, eso quiere decir que tenemos que contar con menos tiempo para realizar la primera clase. Si se utiliza un libro, lo más normal es que no lo tengan todos el primer día, por lo que no podemos basar nuestras actividades en él. Entonces, ¿qué hacer el primer día de clase? Lo normal es que me presente y se presenten, y esta es nuestra oportunidad de hacerlo en español. Yo escribo mi nombre en la pizarra y repito varias veces: me llamo Carmen. Lo hago muy despacio para que todos recuerden los sonidos de me llamo y para que lleguen a la conclusión de lo que puede significar la frase cuando utilizo mi nombre. Normalmente me señalo para dejarlo más claro. Me llamo Carmen. Después elijo a un alumno y le digo: me llamo Carmen. ¿Y tú? Aquí también utilizo el gesto de señalarlo con la mano para que comprenda lo que quiero que haga. Normalmente funciona que el alumno comprende lo que quiero de él, pero si no sabe por dónde empezar, le digo: me llamo Peter, Julian, Johannes, para que entienda que quiero que me diga su nombre. Una vez que lo ha entendido y ha respondido correctamente, pregunto a cada alumno, para que todos pronuncien sus primeras palabras en español. Luego vamos un paso más allá y les digo: hola, me llamo Carmen. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? De nuevo lo repito varias veces para que memoricen la sucesión de sonidos. Y luego les pregunto a cada uno individualmente. Normalmente suelo exagerar un poco la terminación de los verbos sin dar más explicaciones. En este caso, los alumnos tienen que repetir la respuesta que ya dieron en la primera ronda, por lo que solo tienen que concentrarse en escuchar la nueva pregunta. En una nueva ronda, vuelvo a preguntar a un alumno y cuando conteste, señalo con la mano a su compañero para que le haga la misma pregunta. Si no lo entiende, yo hago la pregunta al compañero utilizando el nombre de la persona que tenía que preguntar. Hola, me llamo Heike. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Y le hago gestos para que repita la pregunta. Cuando el compañero ha respondido, señalo al siguiente para que le vuelva a hacer la pregunta. Cuando ha hecho la pregunta y el compañero ha respondido, señalo al siguiente compañero para que el último le repita la pregunta. Y así preguntan y responden hasta que todos hayan hablado. A continuación, animo a los alumnos para que se levanten, se muevan por la clase y pregunten a sus compañeros de forma aleatoria. Les pido que hablen todos a la vez para que las voces se confundan y nadie sienta vergüenza de hablar en español. Después de un rato en el que se han preguntado y respondido en español, y quizá socializado en su lengua materna, les pido que se sienten
Y entonces les presento la siguiente pregunta. Vivo en Hamburgo. ¿Y tú? De nuevo lo repito varias veces para que puedan memorizar los sonidos y para que intuyan de qué se trata. El nombre de la ciudad se cambia por la ciudad donde se dan las clases. Y como lo más normal es que todos vivan allí, entonces introduzco la palabra también. Vivo en Hamburgo. ¿Y tú? Vivo en Hamburgo también. Utilizo la técnica de la primera pregunta. Primero pregunto muy despacio a cada uno y en una segunda ronda tienen que preguntar a su compañero. En una nueva ronda alargo la pregunta. Vivo en Hamburgo. ¿Y tú? ¿Dónde vives? De nuevo repito la pregunta con cada uno de ellos. Y en una segunda ronda se tienen que preguntar ellos entre sí. Una vez que dominan la segunda pregunta, es el momento de volver a levantarse y moverse por la clase. En esta ocasión les pido que utilicen las dos preguntas que ya conocen. Hola, me llamo Peter. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Kerstin. Vivo en Hamburgo. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Vivo en Hamburgo también. Te aconsejo que te tomes el tiempo necesario para que dominen esas pocas frases y se sientan seguros y sin presión de tiempo. Si ves que se les da bien y tienes tiempo suficiente, puedes introducir nuevas frases como soy de España. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de Alemania. O del país que sea cada uno. En la siguiente clase puedes repasar e introducir otras nacionalidades. Claro que estas minifrases no son precisamente naturales, pero a veces tenemos que sacrificar la naturalidad para hacerles más fácil el aprendizaje a nuestros alumnos. Recuerda que para ellos se trata de palabras totalmente desconocidas que probablemente no puedan asociar con nada, y tienen que aprender una cadena de sonidos sin ningún apoyo para la memoria. Si ya no recuerdas lo que supone esto, te recomiendo que aprendas una lengua nueva cada 4 o 5 años, a ser posible, una lejana a todas las que conoces. Así podrás ponerte en el papel del alumno principiante y ver cómo se siente. ¿Qué tal alemán, chino, árabe o ucraniano? Verás lo que cuesta enfrentarse a nuevos sonidos y a veces incluso a un alfabeto nuevo. En este sentido, recuerda que en la primera clase, cuanto menos mejor, y cuanto más despacio, también mejor. Para evitar problemas de comprensión sobre el procedimiento, me gusta utilizar el mismo sistema de preguntas y respuestas por rondas. En clases posteriores ya podremos utilizar más variedad para romper la monotonía. Aunque los alumnos están deseando de ver por escrito lo que acaban de decir, yo los animo a que esperen, ya que es mejor que primero lo aprendan de oído. Y cuando las ven escritas, empiezan a decir cosas como me llamo Peter o vivo en Hamburgo. La grafía los confunde. De pronto olvidan todo lo que han practicado en la última hora y leen como lo harían en su lengua materna. Quiero que sepas que esto no se soluciona en la primera clase. Pasarán meses hasta que lean sin interferencias y algunos necesitarán incluso años. No desesperes. Corrección antivergüenza. Aunque corregir es un tema que da para un vídeo aparte, te puedo dar ya algunos consejos. Corrige sin presión, casi sin darle importancia. Si cometen un error, repítelo tú de forma correcta para que ellos puedan autocorregirse. Me llamo Heike. Me llamo Heike. El tono de tu voz importa. Sé amable y si además añades una sonrisa, ayudarás a que no se sientan avergonzados. Algunas personas tienen poca tolerancia con los errores y se sienten mal cuando los cometen. Ayúdalos a superarlo con tu actitud. Y si la comunicación es posible, explícales que cometer errores es completamente normal. Yo suelo comentarles lo mucho que me costó aprender alemán y lo lejos que estoy de ser perfecta. Después de que se hayan corregido, diles bien o estupendo, para que tengan la certeza de que lo han hecho bien.
Yo suelo añadir el gesto del pulgar hacia arriba para que lo entiendan mejor. Si ves que un alumno comete demasiados errores, no lo corrijas siempre. Decide qué errores son los más graves para la comprensión y céntrate en ellos. Quizá esté nervioso o no se concentre fácilmente. Para terminar la clase, me gusta dejar tiempo suficiente por si hay que aclarar algún tema administrativo y para repetir que para la próxima clase hay que ser puntuales y traer el libro. También les pregunto cómo ha sido su primera experiencia con el español y así averiguar si les ha gustado la forma de aprender, qué dificultades han tenido y, un poco en broma, si piensan volver para la próxima clase. Antes de salir, introduzco la expresión «hasta la próxima» para que se despidan en español. En conclusión, como he mencionado al principio, la primera clase puede tener circunstancias muy variadas, como el número de alumnos, la duración de la clase, la lengua de comunicación, el conocimiento que ya tenga de los alumnos o su bagaje educativo. Según sea la constelación del grupo, será necesario adaptar algunas técnicas. Aquí te he mostrado una posibilidad que puedes utilizar tal cual o modificar a tu gusto. Si tienes más preguntas sobre la primera clase, no olvides dejarlas en los comentarios. Y ahora, no te pierdas las escenas falsas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. Pero antes... Y ahora sí, para corregir. ¿Y cómo conseguir un grupo coaccionado? ¿Y si los demás no son esos desconocidos que nos juzgan? De nuevo, lo repito varias veces para que memoricen la sucesión. Claro que estas frases no son precisamente naturales, pero a veces tenemos que safricilizar. Yo suelo contarles lo mucho que me costó